Dios le bendiga, espero estén bien. Quiero aprovechar la ocasión para hablar acerca de un tema que me parece interesante y creo que va a ser de bendición para muchas personas. En este momento quiero aprovechar para leer en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16, lo cual dice lo siguiente, en el nombre de Jesús. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Damos gracias a Dios por la palabra porque son vida y son eficaz y son más cortantes que toda espada de doble filo. Y esperamos que el Señor pueda bendecir no solamente al que la habla, sino también al que la escucha. En esta parte nosotros quisiéramos hacer mención de que Pablo, quien escribe, está defendiendo o está hablando acerca del ministerio o del nuevo pacto. Él había sido escogido junto a los discípulos que ya estaban trabajando antes que él, a través de Jesucristo, fueron instruidos y ya luego que el Espíritu Santo viene sobre ellos, registrado en el libro de Hechos capítulo 2, pues ellos reciben y adoptan esa gran comisión que el Señor les dio de ir a predicar el Evangelio, una nueva de bendición, una noticia diferente a la que la gente conocía, o no tanto diferente a la que conocía, sino que era la verdadera interpretación de lo que Dios había estado tratando con el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido para, a través de este pueblo, pues Dios da la información al mundo entero, y pues a través de este pueblo traer la salvación y traer a Jesucristo, y bendecir a las diferentes vidas que podían alcanzar este Evangelio, que es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender, que el Evangelio es vida y es eficaz. En esta parte dice que ellos van a recibir abertura de los ojos, si bien pudiéramos decirlo, cuando se conviertan a Jesucristo. Cuando vengan a los pies del Señor, pues el velo se les quitará. Está hablando de un grupo de incrédulos o de personas judías que todavía no tenían la capacidad de entender el mensaje del Evangelio, que todavía no podían, que leían la ley de Moisés. Aquí dice que leen la ley de Moisés y todavía no entienden lo que dice la ley de Moisés, porque Jesucristo aparece desde los primeros escritos de Moisés hasta el final del Antiguo Testamento. Nosotros encontramos a Jesucristo en cada profecía que Dios quiere mostrarlo. Lo que pasa es que para el pueblo judío era muy difícil, o es difícil todavía para este tiempo, aceptar a un Cristo pobre, a un Cristo crucificado, a un Cristo que no nació en el palacio real, que más bien nace en un pesebre. Pero esta verdad de que Pablo habla, yo quiero enfocarla en este momento con relación a algunas cosas que han estado sucediendo durante décadas, durante siglos, en nuestras diferentes generaciones, y es el tema de la idolatría. Lamentablemente mucha gente tiene sus ojos oscuros con relación a esto, porque como eso fue lo que encontraron, o eso fue lo que se le enseñó, es difícil pues sacar este tipo de creencia de su mente, porque como ellos fueron instruidos de esta manera, es difícil cuando una persona es instruida por mucho tiempo en algo y lo acepta como suyo, es difícil dejar de creer en eso y venir a creer en una noticia nueva que es nueva para nosotros porque no teníamos conocimiento de ella, pero es algo que Dios ha venido trabajando durante muchos siglos para que las naciones pues puedan conocer la verdad. Y por eso Pablo dice que hasta que ellos no se conviertan, no van a poder entender lo que dice las Escrituras. Entonces, cuando uno le predica a una persona y le dice a la gente, por ejemplo, el asunto de los ensalmos, la gente se da un golpe, se cae del motor, tiene un accidente, tiene un choque, tiene una enfermedad, cualquier cosa, y lo que se conoce como ensalmo es un tipo de oración que se hace, que nada más la conoce el que la está haciendo, y se le frota la mano en el lugar donde la persona tiene la herida, y de esta manera pues se supone que tiene que recibir la sanidad del accidente que tiene, o del cuerpo de la persona recibe la sanidad. Esta es una de las creencias que se tiene. Yo no puedo decir que es mentira. Eso es igual como el asunto de las brujas. Una señora que
tiene una visitación demoníaca, se quita el cuero, según lo que se cree, se quita la piel, sale a volar en una escoba, se viste, se disfraza de diferentes animales. En el caso personal, yo tuve una experiencia en donde, cuando yo tenía un año y medio, 2 años, donde esa bruja le faltaba solamente un viernes para yo recibir la última estocada, si podríamos decir. Y mi mamá me cuenta que ella fue donde una señora de Canastica, creo que fue, o de Cambita, creo que fue de Cambita, si mal no recuerdo. Y ella dice que la señora me dio un té de un grupo de hojas que tenía y de raíces. Y le dijo a mi mamá que en la noche iba a llegar un maco, como nosotros lo conocemos, maco o sapo, y iba a saltar al frente de donde nosotros estábamos sentados. Iba a saltar de allí, pero no se iba a poder acercar a mí. Y en la noche mi mamá me cuenta que ella vio cuando el maco llegó a la casa, en las indijas, en los palos de la casa de madera. Ella vio como se movió de un lugar a otro, pero no pudo llegar hasta donde yo estaba. Y esto sucedió, yo tenía esto a conocimiento, a veces a uno se le olvida. Por eso digo que cuando la gente se ensalma, no es mentira que se cura. No es mentira, porque los demonios tienen poder. Los espíritus de las tinieblas tienen autoridad. Tienen potestad en esta tierra, porque incluso la palabra lo menciona como el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Lamentablemente, lo que a nosotros nos toca o nos concierne hablar con alguna persona, creen que como que uno se está inventando un cuento cuando le dice que los ídolos, que los cuadros, que encenderle vela a una imagen no es de Dios. Es como que uno le está hablando en contra de su corazón, de su vida, porque eso es lo que ellos encontraron. Y es difícil, como dije, que una persona que haya encontrado esto, pues de momento deje de creerlo para venir a creer en lo que nosotros decimos. No es que nosotros lo decimos porque queremos decirlo, porque regularmente la mayoría de las personas que están envueltos en esto son mayores que yo. Y cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellos dicen que quieren convertirse al Evangelio, pero que hay cosas que ellos no la aceptan de la forma que nosotros la aceptamos. Yo hablando con una persona me doy cuenta con varios testimonios, gente que cae en cama, se le toma una franela o una ropa interior blanca y se lleva donde uno de estos curanderos o de estas personas que tienen altares, y esa persona le hace un trabajo, y cuando se le lleva esa ropa, se le pone esa ropa y esa persona recibe la sanidad. Digo que no tienen autoridad, no, tienen autoridad los demonios, tienen poder los demonios, pero la iglesia está llamada para contrarrestar los espíritus de las tinieblas que batallan contra el alma. Así dice la palabra. Yo no puedo aceptar, no puedo decir que esto no es de Dios, porque la palabra enseña que Pablo en una ocasión estaba predicando en un lugar y había una joven que tenía espíritu de adivinación, y con esta joven uno de los lugareños, una de las personas de aquella ciudad se lucraba con esto. Pero un día Pablo reprendió el demonio, echó fuera este espíritu y la muchacha ya no podía adivinar. O sea que desde la antigüedad nosotros estamos luchando con espíritus de las tinieblas que batallan contra el alma, que incitan al corazón a hacer cosas que no son de agrado al Señor. Cuando nosotros estudiamos la palabra con relación a este tema, no solamente a los inconversos, sino a todas las personas, el más creyente, el que más se consagra en la iglesia, tiene lucha y tiene batalla contra el enemigo, porque nosotros no luchamos contra sangre y carne, luchamos contra huestes, principados, potestades que están en las alturas, en los aires, y que su misión es estar en contra de todo lo que la palabra enseña. Pablo dice que si hay algo bueno, que si hay algo que es de edificación, que sirve para bendecir, si se puede decir de esa manera, en Filipenses
capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice que pensemos en esto. Entonces, todo lo opuesto a esta verdad, todo lo que no es de agrado a la carne, podríamos decirlo, todo lo que no es de agrado a este mundo, es lo que Dios busca que nosotros hagamos. Todo lo contrario a lo que la mayoría hace. Es normal porque se ha enseñado la mayoría, muchas personas, por no decir la mayoría, muchas personas que están en la congregación cristiana hoy vienen de ese mundo de oscuridad, de ese mundo de tinieblas. Dios los rescató de allí y hoy ellos dan testimonio de cómo fueron transformados, cómo fueron libertados de esa falsa creencia y de esas falsas enseñanzas que sus padres, sus abuelos, un tío, un amigo lo instruyó allí, porque hay beneficios. Una de las cosas que tiene el asunto de la idolatría es que te da beneficios, porque como yo dije, esa es una de las áreas que se maneja, el asunto de la sanidad, de los supuestos trabajos que se ponen en contra de otra persona. Si usted cree que esto no es verdad que yo estoy hablando, pregúntele a algún vecino, hable de esto en la comunidad para que usted vea cómo comienzan a surgir las diferentes historias de gente que ha tenido que pasar por situaciones y que ha llevado su ropa interior o ha llevado algún nombre a uno de estos lugares y se le ha hecho algún trabajo, y usted encuentra las historias de las mujeres que amarran a los maridos, de los maridos que amarran a las mujeres, de los hombres que amarran al jefe de trabajo. O sea, muchas historias que se relacionan con el asunto de la idolatría. Y Satanás viene trabajando sutilmente, porque la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz y nunca nos va a aparecer a nosotros con rabo o con cacho o con una cuestión de esta que parece un cubierto, no me acuerdo el nombre ahora, y nos va a decir yo soy el enemigo. No, él va a venir como ángel de luz a buscar engañar, porque su misión es estar en contra de todo lo que a nosotros nos pueda bendecir. Y la bendición más grande que podemos nosotros recibir es recibir a Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, se cumple lo que dice el versículo que leímos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a quitar. Y este versículo es bueno recordarlo, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos. Y esto nosotros podíamos explicarlo simple. El único medio para poder llegar a la presencia del Señor es Jesucristo. En la antigüedad, para poder entrar al lugar santísimo tenía que escoger a una persona, y esta persona pues así se guardaba durante un año entero para no tener falta ni pecado, y tenía para poder entrar al lugar santísimo y pedir misericordia por los pecados del pueblo. Sin embargo, ahora, cuando uno peca, cuando uno falta, cuando uno ofende a Dios, o cuando uno tiene una vida que está envuelta en este tipo de cosas que estamos tratando, de la idolatría, de la hechicería, del paganismo, el asunto de los ensalmos, el asunto de buscar números, porque hay gente que van donde los agoreros, o donde los idólatras, donde la gente que leen la taza, a buscar un número para jugarlo, y entienden que con esto no le hacen daño a nadie. No es que le estén haciendo daño a nadie, es que tú te estás haciendo daño a tu propia vida, porque tú estás encaminándote hacia un lugar de condenación y de perdición, que difícilmente tú puedas encontrar a una persona de tu entorno o envuelto en ese círculo de vida que te pueda decir que tú lo estás haciendo mal, porque se supone que eso es lo correcto, se supone que eso es lo que te llena, se supone que eso es lo que te da vida, porque a través de eso tú has encontrado dinero, tú has encontrado salud. Mucha gente ha encontrado la supuesta felicidad porque están al lado de una persona que supuestamente lo quiere, que supuestamente lo ama. Pero si usted analiza todo esto, hay gente que tienen el nombre de alguien envuelto en un papel, lo meten en una botella y de esa botella la meten en un freezer, y con eso le meten un trabajo de que esa gente no le va bien el negocio, o tienen que cerrar el local que tienen. Usted va a los mercados, y usted se encuentra con todas estas historias que no estamos inventando. Usted se encuentra con estas historias y cosas mucho más de ahí. Por ejemplo, gente que tiene finca. ¿Qué es lo que hacen la gente que tiene finca? Bueno, pues la gente que tiene finca llevan tres o cuatro puños de tierra. Esa es como para preparar santo,
para prepararlo el lugar. Lo llevan donde esta persona le hace un trabajo con estos puños de tierra y nadie puede entrar a buscar nada ahí sin permiso de esa persona. Y esto no es un invento porque, como dije, usted va al mercado, usted va a algunas personas y le pregunta y usted se va a dar cuenta que no solamente esto, una historia que a veces ni se cuentan, cosas que se hacen en estos lugares, sacrificio de la gallina prieta, sacrificio del gato prieto, sacrificio de la vaca, un chivo, uno de estos animales negros, y usted se encuentra con todo este tipo de cosas y usted dice, pero ven acá, y si esto en verdad no está en contra de Dios, ¿por qué no se hace públicamente? ¿Por qué no se hace abiertamente? ¿Por qué no se predica que se haga ese tipo de cosas? Más bien, la mayoría de las personas está en contra de eso, y no solamente porque conozca la palabra, sino porque se da cuenta que eso son ocultismo, que eso es paganismo, y todo ese tipo de idolatría envuelve a la persona en una oscuridad y en una tiniebla, como dice la Biblia. El Dios de este siglo ha entenebrecido, ha oscurecido el pensamiento y el entendimiento del hombre para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Pero ahora tenemos entre nosotros la luz de Cristo que nos quiere iluminar y llevar a un camino de esperanza, a un camino de liberación, porque el Espíritu del Señor, que ministra consolación, que ministra aliento, que ministra libertad, está dispuesto a ministrar y entrar en tu corazón para que tú puedas entender esto. Y como dije al principio, la única manera de que una gente pueda entender que está en un camino de condenación es si se aparta de ese camino. Porque mientras se camina en ese lugar, el enemigo nunca te va a hacer entender que tú estás caminando contrario a Dios. Te va a hacer entender que incluso la gente dice, Dios me dio un sueño, Dios me dio un número anoche. Y van a la banca y lo juegan y se sacan porque Dios le dijo que jueguen tal número, que se soñaron con tal cosa y eso da 1, eso da 2, eso da 3 o eso da 10 y juegan el número y se salen y se sacan. La gente incluso le pide a Dios que le dé la oportunidad de soñar o de ver cuál es el que va a salir, porque la idea de Satanás con todo esto es que la gente entienda que lo está haciendo bien y que está agradando a Dios, porque esas personas se sienten bien con Dios, creen en Dios, pero el problema es que los demonios también creen y tiemblan. Y nosotros estamos en un tiempo en donde tenemos que entender que si el pueblo en la antigüedad pereció por falta de conocimiento, por estar envuelto en cosas extrañas como esta, si usted lee el Antiguo Testamento y ha escuchado acerca de las historias de los diferentes pueblos, la mayoría de las naciones crecieron en idolatría, la mayoría de las naciones crecieron en ocultismo, crecieron en sacrificio de animales a los santos, a los cuadros, prendiendo velas y todo ese tipo de cosas. Y hoy tú tienes la oportunidad de ser libertado de esto y de venir a los pies del Señor y salir de las trampas que te ha envuelto el enemigo, porque lamentablemente, aunque tú no lo quieras creer, este tipo de prácticas son trampas que el diablo ha puesto, porque al diablo le da lo mismo que tú te salves o te condenes, porque al final él no tiene ningún tipo de esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. ¿Qué es lo que él quiere? Mantenernos envueltos en esa falsa creencia. Imagínense que mi mamá no me hubiese llevado a mí a la iglesia. Yo lo que había creído, en lo que yo tenía que creer era en lo que la bruja dijo. La bruja dijo algo y sucedió así, y después de eso yo me sané por un proceso que tuve, que después tendremos la oportunidad de hablar de eso. Y yo podía haber sido instruido y envuelto en ese tipo de práctica, en prender velas, en ir a los cementerios y buscar el varón del cementerio y sacar los huesos, qué sé yo, y en la tumba se hace un compromiso, que esos son otro tipo de idolatría que se hacen, y de paganismo y de vainas ocultas que la gente hace muchas de ellas para hacer maldad, muchas de ellas para conseguir dinero, muchas de ellas para conseguir fama, como algunos artistas hacen. Pero nosotros tenemos que entender, si tenemos la oportunidad de ver la luz de Cristo hoy, no la rechaces. Porque el problema del mundo fue que amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque es difícil que una gente que esté envuelto en esto por sí mismo pueda ser libertado. Es difícil, no es imposible. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos
Y solamente el Espíritu Santo puede darnos vida y guiarnos hacia la verdad, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, dice la palabra. Así que la invitación es para que tú puedas salir de en medio de todas estas tinieblas, sal de los ensalmos, sal de la mujer que le taza, sal de prenderle vela a los cuadros, sal de visitar la hechicería para que te den los números, sal de interpretar los sueños para buscar el número que va a salir en la lotería de la 1, de la 3 o de la 7. Sal de ahí, ¿por qué? Porque esto no te acerca a Dios, esto te está alejando del Señor, y Dios te está haciendo el llamado porque todavía estás a tiempo.